quiero que en esta preparación a escuchar su palabra, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar y a colocar este tiempo en las manos de Él. Padre Santo, venimos en esta mañana delante de ti para darte la gloria, para darte toda la honra y el honor. Señor, te damos las gracias por la profundidad y por la riqueza de tu palabra. Esa palabra que nos guía y nos revela toda la verdad. Te pedimos, Señor, discernimiento y comprensión mientras estudiamos esta porción de las Escrituras para que podamos estar más cerca de ti y sentir tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver con claridad las verdades que nos han sido reveladas y ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos lleve a un conocimiento más profundo de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el propósito del mensaje en esta mañana es que de alguna forma nosotros podamos examinarnos respecto a cómo estamos en cuanto a la sensibilidad ante la presencia de Dios. Que nos podamos examinar. Vamos a tener un mensaje sencillo, pero al mismo tiempo de ser bíblico, tiene una profundidad y es el deseo y la oración nuestra de que seamos edificados en su palabra. Por eso quiero comenzar con una pregunta, mis hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste, Dios está aquí conmigo? ¿Pensaste o sentiste, Dios está aquí conmigo? Quizá fue en aquella oportunidad que a través de la predicación, esa palabra de Dios tocó las fibras de tu corazón y tú dijiste, Señor, ¿sabe? Siento tu presencia aquí. O tal vez en ese tiempo de oración, allí cuando tú estás orando al Señor y estás derramando tu alma a Él, tu sentir con toda, de una manera afectuosa, llena de amor, y sentiste la presencia de Dios en ese momento. Era un momento tan especial que tú decías, yo no quiero que acabe ese momento. O tal vez dijiste esto, Dios está aquí conmigo, cuando viste la naturaleza. Quizás saliste a pasear con la familia, allí pues obviamente en estos lindos paisajes que tenemos, y viste la naturaleza y de pronto pasó lo que decía nuestro himno, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, tu corazón se llenó de emoción. Dijiste, Dios, tú estás aquí. Dios está aquí conmigo mostrándome su creación. O tal vez sentiste esto o pensaste esto en un momento de soledad. Ese momento
donde no tenías distracciones de celulares y de redes sociales. Ese momento donde estabas ajeno al bullicio y te sentías solo o te sentías sola, pero pronto lo que era ese sentimiento de soledad se convirtió en un sentimiento de una paz profunda, porque sentiste al príncipe de paz caminando contigo. O tal vez dijiste esto o sentiste la presencia del Señor en la alabanza, en esta alabanza congregacional. Tal vez llegaste aquí en la mañana y estaba tu cabeza llena de problemas, pero al escuchar estos himnos y al unirse al grupo, a la iglesia, a entonar estos himnos, comenzaste a respirar una atmósfera de que Dios estaba aquí. En fin, la pregunta es, ¿con qué frecuencia tú eres consciente de la presencia de Dios? ¿Con qué frecuencia? Y esto lo digo porque si vamos a ser fieles a la palabra, a la Biblia dice que no debería ser una experiencia ocasional. No debería ser. Y aquí, mis hermanos, antes de entrar ya a profundizar el tema, quiero hacer una nota de balance. Escuchen bien, porque esto es muy importante, para que no haya una mala interpretación. Cuando hablo de sentir, de experimentar la presencia de Dios, yo no estoy hablando de una experiencia mística, exagerada, como a veces se ve. No estoy hablando y no vamos a hablar de esa experiencia mística. Yo estoy hablando de ese momento que no debería ser raro en la vida de un verdadero creyente que tiene al Espíritu Santo dentro. No debería ser raro. Donde quiera que tú estés, tú dices o deberías decir, Dios está aquí conmigo. Y que tampoco esto se vaya a convertir en una muletilla de que, bueno, sí, es que Dios está conmigo en todo momento. No, ser conscientes de que Él verdaderamente está con nosotros. Y de esto es lo que vamos a hablar. De qué tan sensibles somos a la presencia de Dios en nuestra vida. Y para desarrollar este mensaje, vamos a ver varios, diría yo, muchos versículos, ¿sí? Tal vez cambia nuestra exposición hoy de la palabra, porque vamos a tomar varios versículos en toda la Biblia. No obstante, dejamos allí y en sus hojas pueden ver el Salmo 139, que lo vamos a mencionar durante el mensaje. ¿Por qué ese Salmo 139? Porque allí este Salmo nos da un conocimiento íntimo de que Dios tiene ese conocimiento de cada uno de nosotros, de nuestra vida y de la hermosa realidad de que no hay ningún lugar al que podemos ir que esté fuera de su cuidado. Por eso dejamos este salmo como algo especial. Bien, entonces vamos a ver 3 puntos y los invito a que me acompañen. 3 puntos en el desarrollo del mensaje que hemos titulado Insensibilidad ante su presencia. Nuestra idea principal: debemos fundamentar nuestra vida
en la realidad de la presencia de Dios, tan maravillosa que se acerca y atiende todas nuestras necesidades. Cuando tú oyes la frase practicar la presencia de Dios, vamos a hablar más adelante sobre un libro que se llama así, Practicar la presencia de Dios. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu mente? Practicar la presencia de Dios. Mire, recordemos que cuando Jesús estaba aquí terminando su ministerio en la tierra, antes de la ascensión, ¿qué nos dijo Él allí al final de la gran comisión? ¿Qué nos dijo? Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dijo, yo estoy, no dijo, yo estaré, yo estoy. Y esto es importante. Pensemos, mis hermanos, en esa promesa. Miren esa promesa, yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Bueno, en ese día, simplemente cuando estábamos entonando estos preciosos himnos y sentí tu presencia. No, todos los días, hasta el fin del mundo, Él está con nosotros. Así es que mi hermano, mi hermana, la presencia de Dios con nosotros, aunque sea invisible, es real. Es más real que cualquier otra cosa que tú puedes ver o tocar. Así que la presencia de Dios es inevitable. Y ese es nuestro primer punto. La presencia de Dios es inevitable. La triste realidad es que la mayoría de nosotros, en lugar de pensar, Jesús está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, a veces nos identificamos con Jacob. Sí, la experiencia de Jacob. Acompáñenme allí a Génesis 26, 16. Van a entender por qué. Dice el versículo, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente está en ese lugar y yo no lo sabía. Y tristemente muchas veces nosotros vemos que Jesús está allí porque Él lo ha prometido todos los días. Él está con nosotros, pero simple y sencillamente no estamos conscientes de ello. O como Jacob, no lo recordamos. Hermanos, y esto es crítico. Esto es preocupante. Cuando nosotros no buscamos experimentar la presencia de Dios, eso debe preocuparnos. Una encuesta, escuchen bien, una encuesta dice que 2 de cada 3 adultos, es decir, el 68%, adultos de aquellos que se describen como cristianos, dicen que en algún momento de sus vidas se sintieron como si estuvieran en la presencia de Dios. 68%. Como si estuvieran alguna vez en sus vidas. Es preocupante. Tanto así que la misma encuesta arrojó este dato. Más de la mitad de todos los que no eran cristianos
dijeron lo mismo. ¿Qué diferencia se ve entre aquellos que somos creyentes y aquellos que no lo son? Ambos grupos dijeron, en algún momento de nuestras vidas sentimos la presencia de Dios con nosotros. Eso es alarmante. ¿Por qué razón? Porque el hecho de no ser conscientes o sensibles de que el Señor está presente es vivir como si no estuviera ahí. No que no esté, es vivir como si no estuviera allí. Donald Whitney, que fue un pastor de la iglesia bautista en Illinois, estuve mirando algunos artículos por internet de este personaje, no lo conocía. Muy interesante, fue decano asociado en el Seminario Teológico Bautista del Sur, profesor del Seminario Teológico Bautista de Kansas City, fundador y presidente del Centro de Espiritualidad Bíblica y autor de Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Un personaje muy interesante. Respecto a esto que estamos hablando, él dijo lo siguiente, y permítanme les comparto. Abro comillas, dijo: la insensibilidad a la cercanía de Dios ciertamente significa menos conciencia de que los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos. Es decir, él hacía referencia a Proverbios 15:3, donde dice: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. En todo lugar. La insensibilidad a la presencia de Dios, entonces, tiene dos efectos, mis hermanos. Lo primero es que no nos permite restringir el pecado como deberíamos restringirlo. Recordemos que nosotros estamos en este proceso de santificación. Y uno de los efectos de este proceso es que vamos a mirar el pecado de lejos, le vamos a dar la espalda al pecado. Y la insensibilidad a la presencia de Dios no nos restringe realmente el estar así lejos del pecado. Y no solamente eso, por otro lado no nos capacita para hacer el bien. De hecho, en estos momentos donde somos insensibles a la presencia de Dios, lo que estamos haciendo es imitando a Moisés. ¿Cómo así que imitando a Moisés? Acompáñenme allí a Éxodo 2:12 para comprender qué es lo que quiero decir. Dice, entonces, Moisés, ¿no? Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pregunto, ¿qué llevó a Moisés a matar al egipcio? Él miró alrededor y no vio a nadie. Es como si estuviera insensible a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando somos insensibles a la presencia de Dios, estamos menos capacitados para frenar el pecado y para hacer el bien. Así que, ¿cuál debería ser nuestra aspiración? ¿Cuál debería ser nuestro deseo? ¿Cuál debería ser nuestra oración? Practicar la presencia
de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa desarrollar cada día una conciencia y una sensibilidad a la presencia de Dios en nuestras vidas. Nicolás Herman, conocido como el hermano Lawrence o Lorenz, o en español el hermano Lorenzo, era un religioso católico francés del siglo XVII. Él fue el que escribió el libro Práctica de la Presencia de Dios. Bien, los invito a que por internet está y lo podemos ver allí. Es un conjunto de 4 conversaciones que él tuvo con otras personas y 15 cartas. Entonces alguien recopiló todo esto y sale este libro, Práctica de la Presencia de Dios, el hermano Lorenzo. Él dice lo siguiente, abro comillas, le llamó a esta práctica como una concentración de la atención del alma en Dios, recordando que Él está siempre presente. Recordando que Él está siempre presente. Y no está por demás decir que si nosotros somos creyentes, nacimos de nuevo, no solamente esta debería ser la más grande aspiración, es que diríamos nosotros, mire, el mayor bien del corazón es sentir a Dios contigo. Ese debería ser tu gran deseo, saber que Él está ahí y sentirlo contigo por medio de la fe. Es el bien mayor del alma. ¿Y cómo lo sé? ¿O cómo lo podemos saber? Bueno, porque la Biblia no lo dice. Hace 15 días, en el mensaje, si alguien recuerda, mencioné en el Salmo 73 a un personaje llamado Asaf. Asaf, si recuerdan allí. Asaf confiesa que al ver la prosperidad de la gente malvada, eso le trajo amargura. ¿Sí? Y allí podemos verlo en todo el Salmo 73. Él veía que la gente que no creía en Dios le iba bien. ¿Recuerdan que les mencionaba eso? Y él sintió envidia de ello. Y dice allí, vamos allí al Salmo 73. Dice allí en el versículo 2, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Por la envidia que sentía de que los demás prosperaban y uno como cristiano, nada, ahí estaba frenado. Es interesante analizar eso. Pero llegó el momento en que él entró en razón y el Espíritu Santo obró en él y él dijo lo siguiente, allí en el versículo 28. Dijo, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Asaf, después de haber envidiado tantas cosas, él llegó a esta conclusión. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Y no es para menos. ¿Por qué? Porque, como dice el salmista, estamos mirando varios salmos,
Salmista David, y hoy lo mencionó mi hermano Santiago al iniciar allí la alabanza, en el Salmo 16. ¿Sí? Mire lo que dice David, versículo 11. Dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Muy claro, mis hermanos, delicias plenas y un gozo completo. Yo creo que todos nosotros queremos un gozo completo, no un gozo a medias, ¿verdad? Queremos un gozo completo y no queremos un gozo por un tiempo limitado. Queremos un gozo pleno, completo y hasta por la eternidad, ¿verdad? Entonces dice el salmista allí, en tu presencia hay plenitud de gozo. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, saber que el Señor está presente y sentir su presencia por fe no es el camino hacia la bienaventuranza, no, es la bienaventuranza misma el tenerlo a Él. Así es que aquí termina nuestro primer punto sobre la presencia de Dios es inevitable. Vamos al segundo punto. La presencia de Dios en nuestras vidas. Recordamos nuestra idea principal. Debemos fundamentar nuestra vida en la realidad de la presencia de Dios tan maravillosa que se acerca y atiende todas nuestras necesidades. Entonces, la Biblia nos menciona varias formas de la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos dice, punto A, que la presencia universal de Dios es una forma en que la Biblia nos enseña sobre la presencia. La presencia universal de Dios. Todos sabemos, Dios está presente en todo lugar. ¿Cómo llamamos a ese atributo? Omnipresencia. Omni se refiere a algo universal y presencia, bueno, que significa Él está aquí, que Él está cerca de, junto a. Hermanos, escuchen esto. Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo y en la totalidad de su ser. En todo momento. La plenitud de Dios está en todas partes. ¿Tú crees que puedes escapar de su presencia? Sabiendo que la plenitud de Dios está en todas partes. Su presencia es inevitable, como veíamos en el punto anterior. Y vamos entonces al Salmo 139 que les mencioné. Y vamos a leer del versículo 7 al 12. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Hermano, el salmista, que también es David, estaba claro que aunque él
se fuera para Egipto, como lo hizo José, o él se fuera para Babilonia, como le tocó a Daniel, Dios estaba allí. Y créeme, no a mí, a la Biblia. No fue que José llevara a Dios a Egipto. Fue Dios quien se llevó a José a Egipto. Son dos cosas totalmente diferentes. Y Dios estuvo con él, con José. Dios estuvo con Daniel. No podemos escapar a Dios. Y esto es glorioso. Dice aquí en el versículo 10. Aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Mis hermanos, Dios, el Señor, está disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana. En cualquier lugar. Ahora bien, la Biblia también nos habla de una presencia cristológica. Ese es el punto B. La presencia cristológica de Dios. Dios está presente en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios con nosotros. ¿Recuerdan allí en Mateo 1:23? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mis hermanos, cuando Jesús vino al mundo, Él es Dios encarnado. Él descendió del cielo. Él estaba visitando aquí el mundo. Hay otros conceptos religiosos de hombres que están buscando a Dios. Pero la Biblia nos enseña que fue Dios el que vino a buscarnos a nosotros. Y esto nos recuerda a Pedro. ¿Recuerdan cuando estaban en la barca? Jesús le dijo, recuerda que no habían pescado nada en toda la noche, recuerdan esa escena, esa historia. Y Jesús les dijo que tiraran la red, ¿sí? Allí, vamos allá a Lucas 5:5. Dice, Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Mis hermanos, ¿recuerdan, no? Entonces, ¿qué pasó? Echaron las redes y como que todos los pescados del sector se pusieron de acuerdo y a la 1, a las 2 y a las 3 y todos se metieron en la red. ¿Y qué pasó? Pedro entendió de forma clara quién era el que estaba allí presente en su barca. Era Dios con él, Dios con nosotros. Y dice el versículo 8 allí, estamos en Lucas 5, dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Comprendió quién era? La Biblia también nos habla, punto C, de la presencia habitante de Dios. Habitante de Dios. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Dios, escuchen bien, Dios no solamente está contigo, Dios está en ti. Obviamente,
si somos creyentes. Dios mora en el creyente por medio de su Espíritu. Dios mora en ti porque Él ha puesto al Espíritu Santo en ti. Como dice Primera de Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? A propósito de cómo la práctica de la presencia de Dios de la que hablábamos debería refrenar el pecado, precisamente en ese texto aquí Pablo está diciendo que por ser nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, nos dice allí, huyan de las fornicaciones. Lo que le pasó a José, ¿recuerdan? Aunque él no estaba bajo el nuevo pacto, pero Dios estaba con él. Y cuando, recuerden la historia, cuando aquella mujer, esposa de Potifar, trató de seducirlo, él salió corriendo. Y recuerdan, su argumento no era simplemente, ay, bueno, es que yo no puedo violar la confianza de mi jefe. Su argumento principal fue, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Hermano, ¿cómo pecar contra Dios que no solamente está contigo, sino que está en ti y está en mí? Y la Biblia también nos habla, punto de la presencia perceptible de Dios. ¿A qué se refiere? La presencia de Dios se percibe a través de su obra o influencia en una persona. ¿Alguna vez te ha pasado, mi hermano, mi hermana, que has visto a una persona y Dios obrando a través de esta persona? Que uno la mire y uno dice, definitivamente Dios está con esa persona. ¿Se ha pasado eso? ¿Han visto alguna persona y dice, verdaderamente, este es un hijo de Dios, Dios está con esa persona? Y de eso estamos hablando. Recordemos brevemente la historia de José. Recordemos que Potifar, él vio en José algo diferente a los demás, que todo lo que hacía prosperaba. Primero era una persona leal, fiel, y segundo, pues obviamente su forma de administrar llevaba a la prosperidad. Entonces, ¿qué hizo? Le entregó la administración de su casa completa, menos la esposa, la casa completa, menos la señora. ¿Y qué pasó? Él la administró de tal forma que cambió el concepto y él decía, wow, qué diferente es José. Más adelante, cuando José cae preso injustamente, el jefe de la cárcel vio en él que era una persona diferente, leal, fiel, un excelente administrador. ¿Y qué hizo? Le entregó la administración de ese ministerio público que era la cárcel. Como si fuera poco, el faraón ve en José la sabiduría de Dios y le entregó ahora la administración de toda una nación. La administración de una casa, la administración de una institución pública, la administración de una nación. Y dice allí en Génesis 39:3.
Ay, ay, ay. 39:3. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. ¿Dónde estaba el secreto de José? ¿Qué vio Potifar? Vio su amo que el Señor estaba con él. Lo que él hacía no era producto de su propio ingenio, es que Dios estaba con él. ¿Qué vio el jefe de la cárcel? Que el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. ¿Y qué vio el faraón? Oigan lo que el faraón dijo: ¿podemos hallar un hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? ¿Dónde estuvo entonces la clave de José? No en su esfuerzo, no en su habilidad, sino en el Dios que lo esforzaba, en el Dios que le dio la habilidad, en el Dios que estuvo con él. De modo que existe también esa presencia perceptible de Dios. Y vamos al punto 3, aunque es una presencia que debería estar en el punto 2, pero quise hacer un punto aparte porque es muy importante para nuestras vidas. Es la presencia de Dios en la aflicción. Recordemos la idea principal. Debemos fundamentar nuestra vida en la realidad de la presencia de Dios tan maravillosa que se acerca y atiende todas nuestras necesidades. Hago esta pregunta, mis hermanos. ¿Afecta la aflicción la presencia de Dios o afecta la aflicción nuestra percepción de su presencia? La pregunta es muy importante. Porque a pesar de todo lo que hemos dicho, de que Dios está siempre presente y que tiene varias formas de mostrarnos su presencia, a pesar de esto, su presencia entre nosotros, escuchen bien, parecería, repito, parecería que Él a veces esconde su rostro de nosotros, especialmente cuando estamos en angustia, cuando estamos en aflicción. Quizá la mayoría de nosotros hemos pasado por momentos de angustia y nos preguntamos, ¿está Dios conmigo? ¿Y saben qué? Esos momentos de incredulidad también lo vivieron muchos autores bíblicos. Ellos también lucharon con lo mismo. Miremos en el Salmo 22. Claro, tenemos que tomar una cierta distancia. Este es un salmo mesiánico. Pero miremos allí, vamos allí al Salmo 22. Salmo 22. Dice allí en versículo 1 y 2, y también estamos hablando de un salmo de David. ¿Qué dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Pero no hay para mí reposo. Y es obvio, mis hermanos, es obvio que tenemos aquí una gran angustia, pero esa angustia se intensificó aún más
porque en el momento en que este siervo fiel, cuando clamó a Dios para que lo librara, parecería como que Dios no estaba escuchando. Por eso dice allí en el versículo 2, Dios mío, de día clamo y no respondes. Este siervo fiel está en gran angustia. Y una angustia que se vio intensificada cuando sintió que Dios estaba lejos de él. La pregunta es, ¿realmente era así? Déjame decirte algo. Una cosa es lo que el siervo fiel, en este caso el ejemplo de David, una cosa es lo que él estaba sintiendo en medio de esa angustia y otra cosa es lo que ese siervo fiel sabía. ¿Cómo? ¿Cómo así? Aunque él grita, y de pronto podemos colocarnos en ese caso, cuando nosotros estamos gritando, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me sacas de la angustia? Te voy a mostrar lo que él sabía. Inmediatamente allí en los versos 3 y 5, mira lo que dice, sin embargo, ahí ya cambió todo, ¿sí? Él estaba en angustia, clamando. Sin embargo, cambia. Dice, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Así que no te equivoques, mi hermano, mi hermana. Este siervo fiel en medio de ese grito de angustia está completamente seguro y confiado de que su padre le iba a responder tarde o temprano. Él sabía eso, que Dios habita en las alabanzas de su pueblo, que todos los que confiaron en Él y clamaron fueron librados, que ninguno de ellos fue avergonzado, que la respuesta de Dios tarde o temprano llegará. ¿Y sabes algo? Llegó. Allí mismo en el Salmo 22, miremos este versículo 22 al 24. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia toda de Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Lo escuchó. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Sí, hay un grito de angustia. De pronto decimos, ¿por qué te escondes de mí? Pero ese clamor es de un hombre confiado que sabía que Dios le iba a responder. Si alguna vez has experimentado eso, o estás experimentando algo así y ves que estás en aflicción y de pronto dice, ¿será que Dios estará conmigo? ¿Estará escuchando? ¿Por qué se esconde de mí? ¿Por qué no puedo verlo? ¿Por qué no puedo palparlo? Sin embargo, tú estás así, pero sin embargo, al otro día, tú te levantas y de una manera maravillosa, de una manera incomprensible, tienes nuevas fuerzas para enfrentar el problema. Y dentro de una semana te despiertas y sigue ahí el problema, pero tú tienes nuevas fuerzas para hacerlo. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios está contigo.
El hecho de que estés en aflicción no significa que Dios te ha abandonado. Es todo lo contrario. El hecho de que puedas seguir adelante significa que el Señor está contigo porque es Él el que te está dando las fuerzas. Esas fuerzas no vienen de nosotros. Nos quedaríamos allí frenados, postrados. Viene de ese buen pastor y es el que nos levanta y que nos da las fuerzas para seguir adelante. Así que Dios siempre está ahí, aunque no lo veamos. Lo que necesitamos es, como el siervo fiel del Salmo 22, seguir confiando en que Dios nunca va a decepcionarnos. Y aunque tú no lo veas, Dios está contigo. Y no solamente estará contigo en el valle de sombra de muerte, es que Él va a atravesar el valle juntamente contigo. Él es el buen pastor y te llevará en sus brazos. Y quiero terminar, mis hermanos, con una aplicación. Lo que necesitamos nosotros verdaderamente es tener ojos espirituales, ojos de fe para ver o para entender que aunque yo no lo vea, el Señor está ahí. Mi hermano, mi hermana, si tú quieres experimentar más la presencia de Dios, ponte donde el jefe te dice. Es una expresión de pronto del trabajo. Si uno quiere estar bien con el jefe, ponte donde el jefe te dice. Si tú quieres experimentar la presencia de Dios, ponte donde Él te dice que te pongas. Eso significa, primero, que debes leer la Biblia todos los días. Ve con frecuencia al lugar donde Dios se ha revelado más claramente. ¿Sabes dónde es? Aquí, en su palabra. Ponte donde Él te pone allí. Cuando leas la palabra, no te pares hasta que tú entiendas que no es un libro cualquiera, que no es un conjunto de letras o de frases. No, allí tienes que mirar y escudriñar y meditar en la palabra hasta que la entiendas y entiendas que es Dios el que te está hablando a ti. Nuevamente permítanme hablar de Donald Whitney. Mire lo que dice él al respecto. Abro comillas. No te limites a leer la Biblia, cerrarla y luego marcharte. Absorbe el agua de la palabra de Dios a través de la meditación. De lo contrario, lo que has leído se puede evaporar como gotas de agua en una acera caliente. Detente en algo de Él para que se filtre en el suelo de tu alma. Escucha el tiempo suficiente hasta que escuches lo que es. Termina allí la cita. Y otro aspecto que nos pide el Señor es que oremos. Orad sin cesar. Reconoce la presencia de Dios contigo cuando hablas con Él en oración. Y créeme, cuando oras, Él te está escuchando. Pruébalo. Dios responde a todos los que le invocan. Y tercero, la vida congregacional. Búscalo en las manifestaciones de su presencia, en la adoración, en lo que estamos haciendo en este momento.
Eso siempre insisto, no dejen de congregarse, mis hermanos. Yo estoy hablando de nosotros. Nosotros como el templo, como un nuevo templo. Porque dice que ese templo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero que ese templo Dios lo aplica a la iglesia y nosotros somos el templo. No es este sitio, no es este salón. Nosotros salimos ahorita y el salón queda vacío, pero nosotros seguimos siendo iglesia, cada uno de nosotros. Se puede entonces en estos momentos solemnes en que nos reunimos, podemos experimentar la presencia del Señor de una manera única cuando estamos aquí reunidos como hermanos, como familia. Así que decía nuevamente Donald Whitney una vez, dice, hay experiencias con Dios que se dan solo en la adoración privada, pero es igualmente cierto que el Señor manifiesta su presencia de maneras únicas en la adoración pública. Y termino, mis hermanos, este mensaje. Permítanme solamente compartirles una parte de una oración del hermano Lorenzo, el que hablamos ya. Dice esta parte de la oración: mi Dios, ya que estás conmigo, debo ocuparme de cosas externas, en otras palabras, de su trabajo. Pero concédeme la gracia de mantenerme contigo en tu presencia. Oh Señor, trabaja conmigo de manera que mi esfuerzo pueda ser el mejor. Recibe como una ofrenda de amor mi trabajo y todos mis afectos. Termina allí la cita. Mis hermanos, nuestra vida debe estar afirmada en la majestuosa inmensidad de la presencia de Dios en Cristo Jesús, quien nos dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos nuestros rostros. Oh Padre, reconocemos tu señorío sobre nosotros, Señor, y aceptamos con agradecimiento, Señor, y con reflexión este mensaje que nos lleva a ser cada día más sensibles a tu presencia. Padre, te rogamos que nos des la fuerza y la paz para vivir de acuerdo a tus decretos, para seguirte donde quieras que tú nos conduzcas, y para que nuestra vida esté siempre anclada en la grandeza de tu presencia. Que afirmemos toda nuestra vida, que afirmemos nuestra existencia en la verdad de tu voluntad revelada, y reflejemos siempre, Señor, nuestra gratitud por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.